Buenos días. Vamos a probar esto. Vale, se escucha bien. Perfecto. Buenos días. Hola Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a empezar con el directo. Buenos días desde Marruecos. Bienvenida, Anita. ¿Desde qué parte de Marruecos? Buenos días. Cerca de Kenitra, no lo conozco. De Marruecos sobre todo conozco Marrakech. Qué bonito Marrakech. Ahí. ¿De Canarias? Yo no, yo soy de Alicante. Aquí se me quitan todos los problemas. Gracias, India. Buenos días, Maite. Aquí se me quitan todos los problemas. Solo escucho la naturaleza. Porque estás, imagino, en una zona bastante tranquila. Yo sobre todo estuve en Marrakech, aunque fuimos al desierto, pasamos por pueblos pequeños y muy en la naturaleza, pero Marrakech era muy ruidoso, pero estaba bien eso, fuera ruidoso. A ver, David, buenos días, Vane. David, voy a terapia 2 veces al mes, pero entro más o menos bien y salgo peor. ¿Ah, sí? Curioso, ¿no? Entras bien y sales peor. No es habitual. Vale. ¿Y por qué razón dirías que pasa eso? Saludos desde Bolivia. Bienvenido o bienvenida. Neuroincreíbles. ¿Por qué dirías que pasa eso? No es habitual. Que renueva tus cosas internas. No sé, no me gusta a mí ese concepto. Te remueve cosas internas. Es que no me gusta nada ese concepto, ¿eh? Pero nada, nada. ¿Qué es te renueva cosas internas? Más bien deberías solucionar tus problemas de ahora, ¿no? Los problemas que tengas ahora. Pero en fin, si sigue algún tipo de estrategia para eso y tiene que pasar por algún periodo de malestar. No, Cristina, porque lo habitual es entrar al psicólogo y tratar problemas específicos. Primero una fase en la que uno pues cuenta su problema actual, el que sea, y que salga al menos, después de haber sido escuchado, con la sensación, por un lado, de que le han entendido con empatía y por otro lado, con alguna estrategia para conseguir eso. Pero ¿qué es remover? En fin, si está intentando mediante una estrategia mayor, lo cierto es que
no está quizá teniendo la capacidad para hacerlo, dado que, bueno, pues está tratándole con mucha distancia de una sesión a otra. Buenos días. A mí la mía no me dice nada. Quizá porque se le viene el pasado a la actualidad. Sí, Maribel. Y entiendo que, por ejemplo, si el pasado es un problema, realmente tiene una injerencia en el ahora, en un problema ahora, pues tendrá sentido que trates algún tipo de, bueno, de trauma de la infancia, de algún tipo de problema de la infancia, pero revolver por revolver entiendo que no tiene ningún sentido, a no ser que esté basado en un objetivo. Mi psicólogo es conductual y no me ayuda nada, nos dicen por aquí. Y algo más, creo que he visto algo sobre la psicología conductual. Ay, es que aquí estoy viendo cositas interesantes. A ver, Nemrod, todos los psicólogos que estudian una carrera universitaria, tiene formación a través de la universidad, deben ser cognitivo-conductuales, a no ser que luego, por una razón que bueno, pues que, en fin, por la que sea, porque le ha gustado más otra rama o por lo que sea, se ha desviado hacia otro camino. Pero la terapia cognitivo-conductual es la rama científica, es la rama que todos estudiamos en la carrera, todos los que tenemos un grado de psicología. Otra cosa es que uno sea, por ejemplo, psicoanalista, porque lo decide personalmente y se forma de forma, eso, adyacente a su carrera, a sus estudios de grado. Cuando dicen por aquí que la psicología conductual no le ayuda a una persona es porque no ha encontrado quizá, como hemos dicho tantas veces, la conexión con el terapeuta, porque no ha cumplido con lo que el terapeuta le ofrece a modo de, mm, de qué tiene que hacer en las sesiones, en las intersesiones, es decir, cuando no está en terapia. Por alguna razón no ha funcionado. Pero la terapia cognitivo-conductual tiene mucha validez científica, mucha evidencia de que funciona, independientemente del terapeuta o del paciente. Por ejemplo, para la ansiedad y la depresión sabemos que la terapia cognitivo-conductual tiene una eficacia de hasta el 80% de eficacia. 80% es mucho, muchísima eficacia, muy alta. Y de eso no hay ninguna duda. Con lo cual, eh, al final debemos aplicar esa en primer lugar. Sí, Maribel, siempre la terapia psicológica siempre tiene que estar basada en objetivos. Por eso, si uno tiene entre sus haberes problemáticos de no sé, de la infancia, tiene algún tipo de trauma, pues debe tratar entonces esos problemas de la infancia. Pero remover por remover, si no está basado en un objetivo, no tiene sentido. Así que entiendo que cuando nos decían por aquí que acuden al psicólogo y le habla del pasado y le remueve, será porque tiene, entiendo yo, un objetivo. ¿Cuántas ramas hay? Hay muchas ramas. Aunque todas parten de ahí. Y luego está pues otro tipo de ramas como la humanista, incluso la misma terapia cognitivo-conductual ha ido evolucionando. Ahora estamos en la terapia de tercera generación de esa misma rama. Después está otra rama que no es científica, que es el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, hay muchas ramas, pero como siempre digo, el centro de la, mm, carrera universitaria siempre va a ser la cognitivo-conductual, porque es la que tiene los estudios de eficacia más, con mayor tamaño del efecto. ¿Conoces a alguien que haga biodescodificación en Canarias? Pues yo espero que tú tampoco lo conozcas, sinceramente, porque es otra de esas terapias que no tienen evidencia científica y que son, por la razón que sea, muy contextualistas. Algo que puede llegar a ser incluso peligroso. ¿Por qué razón? Porque si una persona, a través de un análisis de biodescodificación sin evidencia científica, lo tengo que matizar, resulta que el
profesional le dice que el problema es su marido, que el problema es su madre, que el problema es, en fin, el contexto, y acaba diciéndole como ya dos, por ejemplo, cuando habla de sus acólitos, le acaba diciendo lo que tienes que hacer es alejarte de esas personas, pues realmente no es un trabajo psicológico. Es más bien incluso peligroso porque el apoyo social es algo muy saludable o está asociado a la salud mental, frente al quedarte solo o alejarte de esas personas que en fin, están en tu entorno. A ver, ¿por dónde me he quedado? Yo he deducido que es debido a que te duele desnudar tu alma a un desconocido. Desnudar tu alma. Sí, bueno, que hablar de cosas sensibles de la infancia, pues, por ejemplo, es doloroso. Pero eso digo que si está basado en objetivos, es decir, quieres tratar un problema de la infancia, porque te está causando, por ejemplo, ahora ansiedad, te machaca la autoestima, etcétera. En ese sentido, pues sí, tiene razón de ser, me refiero. Con lo cual, pasarlo mal ahora, ir al psicólogo y pasarlo mal por ese motivo, pues sí tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es, sin objetivos, decir, bueno, pues yo voy a preguntar por la infancia y vamos a hablar porque sí de eso. Eso lo haría un psicoanalista. Hola, un narcisista puede tratar su trastorno. Un narcisista no tiene un trastorno. Lo que pasa es que se le llama trastorno de la personalidad narcisista, pero no tiene una enfermedad, digamos, un trastorno psicológico. Es una concepción, una forma de percibir la vida, la realidad, que está, desde luego, si hablamos de narcisismo, basada en muchos contextos. Por lo tanto, como está basada en muchos contextos, no es algo puntual, no es algo que tenga que ver con una sola persona, es generalizado a todas partes. Lo hace contigo, lo hace con su madre, lo hace con sus hijos, lo hace con sus compañeros de trabajo. Y si no es empático, no es empático con nadie. Y si es arrogante, lo es con todos. Porque no puede escapar de ello. Así que si me preguntas si puede sanar, sí que es cierto que llega un momento en que muchos narcisistas, y estoy hablando de personas con trastorno de la personalidad narcisista diagnosticado, no una persona que me cae mal, al cual yo le lanzo la etiqueta de narcisista porque me he leído en internet los criterios. No me refiero a eso. Me refiero a una persona diagnosticada por un clínico que, bueno, tiene ese problema. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar por una razón muy sencilla. Y es que el narcisista, el que tiene esta patología, acaba pasándolo muy mal, porque tiene patrones de pensamiento sobre una superioridad que luego no es tal. Luego no es así. No es tan excelso, no es tan sabio, no es tan grandilocuente, no es nada de todo eso. O al menos su condición no le va a llevar a ser más. Sencillamente es que lo cree. Como luego no se corresponde con la realidad, como luego la gente no le sigue como si fueran esos grandes líderes y como la gente luego, pues, o incluso los datos no apoyan su teoría, en el sentido de, pues, exámenes que no aprueban, en fin, tareas que no concluyen, que no acaban, pues evidentemente lo acaban pasando mal y su autoestima acaba siendo muy frágil. Así que si eso es así, acuden a veces, muy pocas veces, a la consulta con vías de intentar cambiar aquello que les produce malestar, que es esos patrones rígidos, esas creencias rígidas sobre sí mismos, que desde luego son desmesuradas. Sí pueden, pero lo que cuesta es que se den cuenta y a veces tardan años en hacerlo. Yo creo que si vuelves atrás y duele mucho es porque aún no has sanado. Sí, si hablamos de un trauma, por ejemplo, Jazmín, evidentemente sí. Y eso a veces trae trastornos psicológicos y a veces no. Y si no trae trastornos psicológicos, es decir, que te acuerdas y pues lloras, te desahogas y ya está, pues no habría ningún problema. Sí que es cierto que cualquier tipo de recuerdo doloroso
Si hablas de ello con frecuencia, conseguirás al final quitarle la carga de intensidad que tiene ahora. Pero no necesariamente todo es un trauma. Quizá algo te hace sentir dolor cuando lo recuerdas, pero no necesariamente va a ser eso un trastorno psicológico. Un trauma es otra cosa. Un trauma es un shock muy fuerte, una disociación muy fuerte. No tiene nada que ver con un recuerdo que te hace llorar, por ejemplo, y no podemos tampoco patologizarlo todo. Desde luego que no. A ver, un momento. A ver, aquí. A ver, son muchas preguntas muy dispares. Vale, India, me hablas de algún tipo de trastorno. De trastorno no me gusta esa palabra. En realidad la traducción del inglés es disorder, es más bien desorden. Me hablas de un problema para subir al coche y te dicen que te enfrentes a ello. Claro, evidentemente. Eso es lo que llamamos en la parte conductual la exposición. Pero claro, en la terapia cognitivo-conductual, porque le añadimos lo cognitivo, lo que hacemos es enseñar al paciente herramientas para gestionar esa intensidad emocional, esa ansiedad que te genera el subir al coche. No solo subirte al coche, es tener previamente esas técnicas que te van a hacer sentir que tienes el control, que en cualquier momento puedes cambiar el foco, que puedes reestructurar esos pensamientos ansiógenos, etcétera. Y eso te va a hacer luego exponerte de una forma mucho más saludable. En día no solo conductual, sino que lo cognitivo-conductual es lo verdaderamente eficaz. A ver, Indira, porque me he perdido tu comentario. Me preguntas si eso está mal, ¿qué te refieres? A ver. Ay, Laura Sánchez, no sé si me estás hablando de biodescodificación, pero es que, claro, es así. A mí me dijeron que me separara de mi madre, que no era bien para mí. Pues es mi madre y la quiero. Es que, claro, es tan complicado esto. La biodescodificación, que casi se podría coger de la mano de Yados, este que va vendiendo por ahí cursos de no sé qué exactamente, o incluso, pues eso, cualquier tipo de terapia, incluso contextualista, que habla de que el problema de todos los problemas es básicamente tu entorno. Ya, pues bueno, si uno puede huir de ello, si uno puede decir, bueno, tengo un amigo que es molesto, que es desagradable para mí, mira, pues dejo de quedar con él y ya está. Y bien, no pasa nada. Estamos siempre barajando todas las posibilidades para solucionar los problemas. Si puedes apartarte de la persona, hazlo. Pero luego hay personas con las que vale la pena cambiar lo otro, cambiar la forma de percibir esa situación, cambiar la forma de ver a esa persona. Claro que vale la pena. Hay personas con las que no es tan sencillo separarse. Y no solo hablo de personas, hablo de contextos. Claro, cuando uno tiene un negocio que le va muy mal, pero es lo que le da de comer, no que le va muy mal. Me refiero a que le va mal emocionalmente porque le estresa muchísimo, pero es lo que le da de comer a él y su familia. Es muy fácil decir, el problema es tu negocio, lo que tienes que hacer es dejarlo. Bueno, ya, claro, pero para eso no te hace falta un psicólogo. Para eso te lo puede decir un amigo, un colega. Cualquier persona te lo puede decir. Pero no es así. No es así. Es que el problema también es cómo tú te estás dejando llevar porque no sabes controlarlo por una ansiedad que es lo que verdaderamente te está causando malestar, no el estrés. Así que no podemos echar la culpa de nuestros malestares ni a nuestra madre, ni a nuestro hijo, ni a nuestro contexto como tal. El contexto solo es un factor más entre todos los factores. Me preguntan por Carl Gustav Jung, este que, bueno, viene a ser un poco la extensión de Freud. Y, bueno, ¿qué opino de esto? Pues que todo lo que él postula hasta a día de hoy no ha sido evidenciado por ningún estudio. Es decir, nos habla, por ejemplo, de estas categorías, por ejemplo, que hablaba, no recuerdo ahora el término, lo recordaré con el paso de los minutos seguramente. Hablaba de la sombra, hablaba de
incluso el inconsciente colectivo, utilizaba técnicas como la asociación libre. Claro, no es interesante para nada. No hablo de los eneagramas. Hablo de las categorías de la personalidad que no tienen evidencia científica de Carl Gustav Jung, que son los... empieza por A, no me acuerdo ahora, son tantas cosas. Y el caso es que teniendo, por ejemplo, para este caso, teniendo evidencia científica de otro tipo de modelos de la personalidad, por ejemplo, ¿por qué interesarnos por Carl Jung si ya hay otros modelos que sí realmente, digamos, tienen esa solidez? No tiene ningún sentido. Eso, arquetipos, gracias. Sabía que empezaba por A. Muy bien, Nenrod. Nos vemos otro día. Por cierto, eres muy guapo. Gracias. Yo conocí una persona narcisista, fue una jefa y tenía ataques de rabia contra todos los empleados. Probablemente no, Silvia. Te voy a decir por qué. Y lo he dicho muchas veces aquí. Gracias, mamen. Para empezar, porque los ataques de rabia realmente no tienen por qué ser narcisismo. Tened en cuenta una cosa, ¿vale? Y me gustaría definir esto bien, porque es que hay tantas dudas con el narcisismo. Una persona que manipula, una persona manipuladora, algo que deberíamos de considerar si hablamos de una persona narcisista. Realmente no va a ser tanto una persona con tantos ataques de rabia. Una persona manipuladora es una persona fría, que calcula. Y que dice cosas como que, bueno, yo me voy a enfadar solo si este enfado va a conseguir hacer que la otra persona se sienta intimidada y por lo tanto conseguir lo que quiere. Eso es manipular. Pero si tiene ataques de rabia porque no sabe gestionar sus emociones, eso no es narcisismo. Lo que le pasa a esta persona es que es una persona poco empática, pero que no sabe gestionar sus emociones. Si le queremos convertir nosotros en una persona pues más negativa, utilizamos este término que lejos de acercarnos a algún tipo de claridad, todo lo contrario, nos lleva a el convencimiento de un montón de asunciones erróneas. El narcisismo no es que una persona se enfade. El narcisismo es un trastorno de la personalidad muy grave, muy poco prevalente en la sociedad. Una persona que no sabe gestionar sus emociones, temperamental, una persona rabiosa que tiene seguramente un montón de problemas, pero no tiene por qué ser narcisista. Lo que pasa es que es el término, como digo, de moda y se lo atribuimos a cualquier persona. Antes era más psicópata. A todo el mundo le decíamos psicópata y no, tampoco es eso. Claro, es una persona para ti desagradable que no sabe gestionar eso. Es seguramente, pues, arrogante. Bueno, seguramente como muchísimas personas que tú conozcas, cumplirá con criterios para el trastorno narcisista de la personalidad, pero no con todos. ¿Por qué razón no con todos? Muy sencillo. Porque entre sus criterios, y pasa con todos los trastornos de la personalidad y también los trastornos psicológicos, entre sus criterios, en el caso del narcisismo está en el criterio C, tiene que haber un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Si no, no puede tener ese trastorno. Si se adapta a la situación y el hecho de que ser tan como es le lleva a controlar a sus trabajadores, bueno, pues le está funcionando. Pero da igual, ¿eh? Si no se trata tampoco de conseguir un diagnóstico de esta persona, Silvia, porque no estamos hablando con ella, estamos hablando con una persona afectada por su forma de ser, con lo cual nunca jamás vamos a conseguir sacar una información fiable. ¿Entiendes, Silvia? Estás hablando desde tu dolor sobre esta persona, lo que a ti te causó, y evidentemente cuando pasa eso siempre suele, claro, con una percepción, evidentemente. Claro, esa es la mejor pregunta que puedes hacer, Silvia. Lejos de intentar con esto diagnosticar o, o eso, o definir exactamente qué es más bien qué se puede hacer con una persona así. Pero me dice Silvia que esta persona
Ya no es tu jefa, que era del pasado. Ya no estás. Con lo cual, ¿qué puedes hacer con una persona así? Bueno, para empezar, como decía antes, ¿se puede uno alejar de esas situaciones? Bueno, pues sí se puede alejar. Habrá veces que uno se puede alejar y otras veces las que no. Una persona, no sé, con 50 y pico años que dice ya no tengo dónde ir ahora para encontrar trabajo, me quedan 2 años para jubilarme, por ejemplo, y etcétera, dices ya no puedo cambiar de trabajo. Porque supondría tanto estrés o tanta incertidumbre que no vale la pena. Con lo cual, en esos casos, hay que cambiar lo otro. La forma que tenemos de entender a esa persona. Por ejemplo, la narrativa que tú has asumido, Silvia, con esta persona es una persona narcisista, es una persona mala, que disfruta haciendo daño a los demás. Pues bien, a ti lo que te hace daño respecto de esta persona, y yo te lo digo sobre todo de cara a futuros trabajos donde hayan otras personas como ella, es que empieces a cambiar esa narrativa, que ella no es el demonio, ella no es una persona malvada, que le gusta hacer daño a los demás, no. Lo has definido antes en realidad muy bien. Es una persona que no sabe gestionar su rabia. Y en ese sentido es una persona que lo está pasando también mal. Todos los acercamientos que tú hagas por intentar entender a esta persona van a hacer que tú no te enfades con esta persona, precisamente. Que no la juzgues. Con lo cual esas 5 personas o se van del trabajo o aprenden a gestionar sus emociones con tal de que no les afecte. Eso es lo que me refiero, Silvia. Siempre se puede esa otra opción. Es decir, cambia lo que puedas y cuando no puedas, acepta la situación de una forma flexible. Trastorno bipolar tipo 2 puede mejorar con terapia, claro. Trastorno bipolar también tiene una terapia psicológica, aunque no va a dejar siempre de tener la terapia psicofarmacológica, ¿vale? Porque se necesita. Pero desde luego es que esa persona con trastorno bipolar ha tenido pues una serie de crisis que le han llevado pues a socializar menos, a perder amistades, a quizá incluso a dañar su autoestima, a incluso se ven muy afectados muchas veces por otro tipo de sintomatología psicológica que es derivada de esa primera eh, sintomatología. Es decir, una persona con bipolar no solo tiene el trastorno bipolar y ya está, es que luego aparecen síntomas de insomnio, depresión, ansiedad, que uno debe aprender desde luego a trabajar desde la psicología porque debe anticiparse a esos episodios. Con lo cual, necesita una persona con trastorno bipolar tratamiento psicológico, evidentemente. Es un trabajo al final en colaboración con el psiquiatra. ¿Qué opinas de la terapia de inundación para fobias? Es muy efectiva. Y así lo demuestran los estudios de eficacia. Es al final basado en la exposición, básicamente, solo que de una forma pues más intensa. A mí no me parece la mejor forma, pero es efectiva, sencillamente. ¿Por qué no es la mejor forma? Porque al final, eh, claro, le va a hacer pasar al paciente mucho malestar sin, como decía, esas herramientas previas que le van a hacer sentir que tienen el control. Entonces a mí me gusta mucho más la terapia eh, cognitivo-conductual, en el sentido de aprender esas herramientas cognitivas, esas herramientas de gestión de la activación fisiológica, es decir, respiración, mindfulness, etcétera. Porque luego cuando te expones de forma gradual, y digo gradual, a este estímulo, sabes que en cualquier momento puedes parar, en cualquier momento puedes apartarte de la situación y funciona muy bien para decir, bueno, me voy a exponer, pero sé que puedo parar, aunque sea a nivel mental. Es muy interesante. Sin embargo, la inundación se sufre mucho, pero bueno, también es que avanza más rápido. Pero claro, el grado de malestar con el grado de eficacia, ahí está el dilema, ¿no? De todos modos, la terapia cognitivo-conductual siempre es la más eficaz. ¿El bullying puede ser un trauma? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿eh? ¿El bullying puede ser un trauma? Bueno, si me dices puede ser, evidentemente puede ser. No, no es que va a ser,
pero puede ser, sí que es un factor de riesgo. Y además es muy, es muy interesante el estudiar por qué una persona, un adolescente, por ejemplo, que sufre desde fuera, que desde fuera lo podemos ver objetivamente como poco grave, que alguien de pronto le, no sé, le mueva el pelo, le ridiculice a alguien en clase, haciéndole caer de la silla o algo así. Desde fuera, si lo viéramos objetivamente con una cámara, veríamos que no es tan grave. Pero da igual, porque la víctima lo sufre como un sentido de humillación tan grande que solo eso, solo algo así, puede convertirse en un trauma. Solo eso. Sin necesidad siquiera de que hayan habido ni golpes, ni insultos, ni algo sistemático durante un tiempo prolongado, sino que solo el sentimiento de humillación puede causar un trauma porque es algo completamente, bueno, subjetivo. Y eso puede ocurrir, así es. Con lo cual, al final, he hablado muchas veces del tema del apego, de cómo todo niño pasa por una serie de eventos psicológicos que debería aprender desde niño a controlar, como por ejemplo la sensación de traición, de abandono, de humillación. Todo eso es psicológico. Por eso digo que a veces, ante la falta de objetividad, de un daño objetivo desde fuera, en el caso del bullying, da igual, porque de verdad que se puede vivir de forma tan intensa como para suponer luego problemas psicológicos. En cualquier caso, eso hay que trabajarlo. Y también al contrario, es decir, personas o niños a los cuales le hacen un bullying más físico y psicológico, prolongado en el tiempo, le machacan mucho más, hay niños que no tienen después ningún trauma. ¿Por qué razón? Bueno, pues un montón de factores psicológicos. No necesariamente van a desarrollar un trauma porque el niño después pues tendrá sus propias formas de distanciarse de eso, de creerse o no creerse aquello que le dicen, de decir, bueno, esa es tu opinión, yo tengo mi opinión, de distanciarse, de generar una nueva forma de entender lo que está pasando. Eso hay niños que lo hacen porque les vienen dado por la naturaleza y otros que se hunden en una situación con menor estrés. Y digo estrés como sinónimo de presión externa. Un agorafóbico, Pablo nos propone una exposición dramática, soltar al agorafóbico a 500 kilómetros de su casa. Sería una exposición dramática contra su voluntad, con lo cual no funcionaría. Seguramente le generarías, Pablo, un trauma más que una solución. Y lo digo de broma porque los traumas no los causa nada, porque luego está ese factor psicológico. Buenos días, tengo 43 años, no tengo autoestima. ¿Tendré algún día? Pues por la naturaleza, desde luego, no, Monse. Si tienes 43 años y no la tienes ahora, no la vas a tener, no te va a venir dado por un milagro. Lo vas a tener que trabajar y eso sí lo puedes hacer, Monse. Trabajar la autoestima día a día por la forma que tú tienes de explicarte las cosas que pasan, por agradecerte las cosas que consigues, por no machacarte cuando algo no sale como tú esperas, por, en fin, cuidarte día a día. Eso sí lo puedes hacer. O sea, es todo como te lo tomes. A ver qué te refieres exactamente, Claudia. Adelante, Álvaro. Pregunta. Voy a intentar leerlo como siempre, todo. Pero no siempre puedo. Como ves, tengo muchos comentarios. A ver. Desde hace poco tengo mucho miedo a todo. A dormirme, a ir en coche, a estar en sitios llenos. Me pones al final pánico. ¿Has tenido algún ataque de pánico? Claro, porque ¿sabéis lo que pasa con la ansiedad? Tiene todo el sentido del mundo porque lo que pasa con la ansiedad es que te va comiendo partes de tu vida.
cuando uno tiene ansiedad en un lugar público, desde luego lo que menos le apetece es precisamente que los demás lo vean, que se sientan el agobio de que lo consideren a uno loco. Ya ni siquiera hablamos solo, que también el miedo a que la activación tan grande que uno siente de ansiedad por un ataque de pánico le vaya a matar, que también es también lo otro, es también la sensación de que me van a juzgar y van a decir estoy loco, se pasa muy mal, con lo cual acabamos evitando situaciones sociales, situaciones en las que sentimos que no podemos escapar. Eso te va comiendo partes de tu vida, porque después dirás que no quiero ir a ese centro comercial, no quiero ir a ese supermercado, no quiero ir a ese mercado, no quiero ir a ese sitio en el que me pasó algo parecido. Y acaba generalizándose. Y luego ya ni siquiera querrás salir de la puerta de tu casa. Porque si sales a la puerta de tu casa te puede pasar lo mismo, etcétera. Te va comiendo. Frente a eso, cualquier tipo de acercamiento, es decir, de exposición a aquello que te da miedo, siempre te va a ir solucionando este problema de poco a poco, frente al huir, porque el huir supone siempre un problema con la ansiedad. Es un tema de condicionamiento clásico, complejo de explicar, también de entender, es un tema de la psicología del aprendizaje, pero básicamente vamos a intentar definir esto. Cuando alguien o cuando dos estímulos aparecen juntos, se asocian en el cerebro. Es muy interesante entender que cuando uno tiene ansiedad y de pronto por alguna razón, bueno, pues escapa, huye, siente un alivio tremendo. Claro, acabamos asociando en el cerebro esta relación entre huir y el alivio. Esa asociación aparece en el cerebro y eso se le llama aprendizaje. Supone luego un problema porque la próxima vez que nos expongamos a la misma situación, a la misma o muy parecida, nuestro cerebro nos va a mandar una señal, una alarma de dame aquello que me diste la última vez. Si no me lo das, es decir, el alivio, lo que voy a hacer es darte más ansiedad para que me des aquello que me diste la última vez. Y eso es un grandísimo problema. ¿Lo veis? Con lo cual, huir de la ansiedad siempre nos va a traer más ansiedad, incluso nos va a permitir que se generalice a otros contextos, adueñándose al final de tu vida. ¿Qué se debe hacer, por tanto, con el tema de la ansiedad? Acercarse siempre de forma lo más sistemática y más gradual posible a estos estímulos ansiógenos. Si me da miedo, no sé, coger el coche, como nos decían, pues que un día lo veas de lejos, que un día lo veas de cerca, que otro día te montes sin arrancar, que otro día te montes arrancando, etcétera. Poquito a poquito acostumbrándote a pequeños estímulos. Y eso hará que poco a poco, en vez de alejarte, en vez de huir, te vayas enfrentando y te quite la ansiedad. Mi hija tiene esquizofrenia hace 18 años. No puedo ayudarla. Ella ha asumido que tiene ese diagnóstico, algo complicado de asumir, ¿eh? Lo ha asumido ya tiene claro que tiene ese diagnóstico, porque de verdad que es las cosas que más cuestan, ¿eh? No, claro, por eso lo digo. Es que es de las cosas que más cuestan, porque parte del delirio de una persona con esquizofrenia es que ese delirio se vuelve coherente con que en realidad es el contexto, el gobierno, el sistema sanitario, quien sea, que pretende controlarme mediante fármacos cuando yo en realidad estoy bien. Esa narrativa delirante supone al final la falta de la aceptación del diagnóstico. Con lo cual no quieren tomar pastillas, no quieren ser ayudados porque concebimos a cualquier persona, parte del sistema, como esos títeres de esa narrativa de control, de intento de control, ¿no? Es difícil conseguir eso, conseguir que la persona se adhiera al tratamiento farmacológico para empezar y luego psicológico. ¿Por qué psicológico? Porque luego la persona con esos delirios, desde luego que puede aprender a controlar en parte, a distanciarse de esos pensamientos, a entenderlos en la distancia, que no le generen al final tomar decisiones equivocadas. Y si a esto le sumamos además alucinaciones, frecuentemente en el caso de la esquizofrenia es a través de voces y no tanto visualmente, pero claro, todo se junta y se vuelve muy complicado la aceptación de un trastorno de este estilo, muy complicado. A veces pasan 20 años hasta que la persona asume cuál es su diagnóstico.
y desde luego que necesita tratamiento psicofarmacológico, adherencia al tratamiento y tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico muchas veces ayuda a eso, a la adherencia al tratamiento farmacológico, porque cuesta mucho que tomen los fármacos. ¿Por qué un psicólogo nunca aconseja ni da su punto de vista? Qué gran pregunta. Claro, pero vamos a poner en contexto. Teatrero. Claro, no tendría demasiado sentido que yo dijera, tú lo que tienes que hacer es esto. Más bien lo que tiene sentido teatrero es que yo le diga a la persona cuáles son los condicionantes para tomar sus propias decisiones. Cuando viene con un lío, un cacao que no veas, con un problema que no sabe definir, sobre todo no sabe definir, por lo tanto tampoco ve solución, lo que le proponemos nosotros al paciente es que lo vea con claridad y que ya luego tome su propia decisión. Y ya con esa decisión, que asuma las consecuencias emocionales que tenga esa decisión. Porque al final todas las decisiones tienen consecuencias emocionales y consecuencias incluso más allá de lo emocional. Pero da igual, tiene que tomar una decisión y eso tiene que hacerlo la persona, no el psicólogo. ¿Por qué razón? Porque si yo le digo a una persona, bueno, tú lo que tienes que hacer es, no sé, deja a tu mujer, deja a tu marido y yo lo voy a decir basándome en mi experiencia, en mis propias creencias, mis propios valores, pero eso no le va a interesar a la persona. No le interesan mis creencias y mis valores a la persona. Eso es lo que haría un amigo. Te diría su opinión basándose en sus creencias personales. Pero es que un psicólogo puede tener creencias culturales de monogamia y que venga un paciente que es con eso mucho más liberal y que tiene una relación abierta y claro que el psicólogo le diga, tú lo que tienes que hacer es juntarte con una sola pareja y ser monógamo porque esto está mal. Claro, no tiene ningún sentido eso, pero ningún sentido. No puede un psicólogo imponer sus creencias, ni mucho menos. Eso es un gran error y desde luego una mala praxis. Y esa es la explicación de por qué no lo hacemos. No damos consejos, más bien le ayudamos a los pacientes a que tomen sus propias decisiones ante ese lío mental que llevan, que es lo que suele aparecer en la primera consulta de terapia, que no saben muy bien definir qué es lo que les pasa. Los psicólogos vemos esos factores que están interactuando con ese lío que tiene el paciente, que él desde luego no ve. ¿Vale, teatrero? Exorcismo. ¿Qué dices de exorcismo? Restaurante horno. ¿Cómo ayudarías a una persona que tiene ansiedad solo en la noche? Bueno, pues tendría que aprender a gestionar la ansiedad. ¿Solo en la noche te refieres despierto? ¿O es que se despierta del sueño con muchísima ansiedad? Se despierta. Bueno, si es así, claro, ten en cuenta que cualquier tipo de preocupación constante durante el día, si es muy intensa, va a acabar trasladándose a los sueños, no necesariamente en forma de una explicación psicoanalítica, no tiene nada que ver con eso, pero sí sabemos que las preocupaciones constantes suponen, aparte de lo psicológico, una respuesta neuroendocrina, más cortisol, etcétera, y eso acaba trasladándose al sueño, no dormimos igual de bien, es decir, no seguimos con la preocupación y habitualmente soñamos cosas parecidas con la preocupación, es decir, no descansamos. Así que va a tener que trabajar la ansiedad despierto con tal de que eso se traslade, igual que se ha trasladado al sueño los problemas de la ansiedad despierto. Es decir, todos los trabajos cognitivo-conductuales que vayamos a hacer con respecto a la gestión emocional, concretamente de la ansiedad. Me puedes escribir por privado si quieres Healthy Tips. O aquí tienes arriba mi página web donde están mis honorarios, horarios libres para las sesiones, etcétera. ¿Vale? Storypsicología.com. Cualquier psicólogo puede llevar a una persona bipolar, claro. Porque cualquier psicólogo se ha formado en la conducta de las personas. Cuando hablamos de esas conductas que le llevan a tener los problemas que puedan tener. Por ejemplo, un trastorno bipolar. Si resulta que los trastornos, que los episodios de manía los generan, por ejemplo,
episodios de insomnio, es decir, se tiran 3 o 4 días durmiendo y es la antesala de un episodio maníaco, por ejemplo. Desde luego, este psicólogo, experto al final en la conducta, va a poder trabajar porque conoce los principios básicos cognitivo-conductuales que le van a ayudar a que controle esos síntomas, con tal de que reduzca, ¿vale? Que comprenda y se anticipe a esos principios. ¿Tienes conocimientos de somatización? Claro, los psicólogos tenemos conocimientos de todo y luego nos adaptamos a cada paciente con sus problemas específicos. Porque, de nuevo, conocemos los principios cognitivo-conductuales que operan detrás de cualquier trastorno. Porque el diagnóstico, esos criterios, esas categorías que nos dicen tú lo que tienes es un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión mayor, o tienes un trastorno de somatización, trastorno conversivo, lo que sea, son solo etiquetas. Lo que le pase al paciente es me pasa esto, esto y esto, y nosotros aplicamos nuestras herramientas técnicas y estrategias sobre todo para solucionar el problema específico que tenga independientemente de lo que diga la etiqueta. Es decir, aplicamos los conocimientos adaptados al paciente. Es parte de la terapia que el psicólogo confronte y cuestione o ponga en duda lo que cuentas. Depende, Alma, de si esta aclaración te va a suponer mejor conocimiento de lo que te pasa. Y en ese caso sí. Si no, no, claro. Es decir, como decía antes, Alma, lo que no tiene sentido es que el psicólogo te confronte con sus propias creencias y te diga, no, no, estás equivocada. En realidad lo bueno es lo que yo digo, lo que yo pienso, cómo yo lo veo. Eso no tendría demasiado sentido. Ahora bien, que te confronte con tus propias creencias, eso sí tiene todo el sentido del mundo. Si a ti lo que te dice, por ejemplo, si lo que tú dices, por ejemplo, es que mi marido es que es el causante de todo mi malestar, y yo te confronto a ti y digo, bueno, tu marido, desde luego, te está generando un estrés mayor, porque desde luego es muy desagradable tener a una persona que te está constantemente lanzando dardos venenosos, pero no es realmente el que te está causando el malestar. El que a ti te causa malestar es como tú le abres la puerta a través de la interpretación de que aquello es injusto. Bueno, yo puedo confrontarte eso y decirte, lo siento, pero no es el problema. Así que en ese sentido sí. O sea, todo dependerá siempre, y siempre lo tengo que decir, en los objetivos terapéuticos. Siempre. En psicología siempre nos basamos en objetivos. Mi pareja no quiere hablar de nuestros problemas, ¿qué puedo hacer? No quiere soluciones, entiendo, ¿no? Yes. No quiere soluciones. Sobre todo no quiere soluciones porque también le harían reconocer que es parte del problema, entiendo. Y porque entiendo también, Jess, que es la forma que ha, que ha aprendido en su vida para solucionar esos problemas, la huida, el no hacer nada, el dejarlo pasar. Es lo que él ha aprendido desde muy pequeño seguramente. Cuando alguien, incluso no solo por propia experiencia, sino por lo que llamamos aprendizaje vicario. Porque vemos que mamá y papá, cuando tienen un problema, se marchan, se escapan y no hay problemas, desaparecen. En realidad no desaparecen, pero es lo que él ve. Y aprende al final el patrón conductual, el guión familiar de cuando hay problemas tengo que huir. Y luego la vida adulta pues habrá ido desarrollándose así y habrá, como decía antes, extraído de esto un beneficio. Al final siempre tenemos que analizar la funcionalidad de la conducta. ¿Qué función tiene para esta persona el huir? Pues supone para él un alivio de la tensión. No es la mejor respuesta, pero es la que él ha encontrado. Eso es, le entra ansiedad y se marcha. Otra cosa es que él quisiera cambiar eso, que él quisiera intentar confrontar esa ansiedad, gestionando esa ansiedad y solucionarse pues ese problema que tenéis de pareja. Pero tiene que ver desde luego con que él quiera. Si él no quiere, no se puede. Y si no se puede, porque él no quiere, ¿qué te queda a ti, Jess? Pues te queda a ti la otra parte, la aceptación de que en realidad él no ha elegido ser como es, de que en realidad él ha sido educado en esa forma de confrontar o más bien de evitar problemas, y que en realidad no es que esté tampoco ni mal ni bien, es como él ha encontrado pues como él ha encontrado una solución a sus problemas. Vas a tener que aceptar que él sea así. Cuando hayan problemas, él huye.
y vas a tener que conseguir solucionar vuestros problemas de otra forma. Y ojalá él quiera cambiar, porque si él quiere cambiar, desde luego todo funciona mucho mejor. ¿Y cómo hacemos para no abrir las puertas de las emociones? Por ejemplo, pues fíjate, Lisette, toda emoción parte, y me han preguntado aquí por la ansiedad, vamos a juntarlo con esto, toda emoción, y hablamos de emociones personales, parte de una parte psicológica. Me pasaba algo parecido, yo le convencí que necesitaba ayuda y ahora está con David. Gracias por contarlo, Lisette. Yo eso no lo puedo contar, evidentemente. El caso es que una persona que siente rabia por otra persona siempre va a tender a echarle la culpa a los demás. Yo me enfado porque el otro me insulta. Yo me enfado porque el otro se va. Yo me enfado porque el otro hace lo que sea que haga. En realidad no es así. No es cómo funcionan las emociones. Hay una parte profundísima psicológica que está interactuando con esto que está pasando. Es decir, yo desde mi parte mental, desde mi parte psicológica, interpreto lo que está pasando y así lo interprete, así me voy a sentir. Cuando sentimos que aquello que está pasando es una injusticia, no se está comportando como tú esperas que se tendría que comportar, como tú has concebido la vida de cómo las personas deben ser, cuando no se comporta así, sentimos que no es justo y nos enfadamos. Pero no es culpa del otro nuestros enfados. No es así. Eso es, de nuevo, psicología contextualista que le echa la culpa de todos los problemas a los demás. Y te dirán cosas como, pues deja tu marido, pues deja tu negocio, pues deja... Y no funciona así. No funciona así. En realidad, las emociones parten siempre desde aquí. Nuestra forma de interpretar las situaciones. Si vivimos una situación, la interpretamos como amenazante, sea o no sea amenazante, vamos a sentir ansiedad, aunque no sea amenazante. Y por esa razón, personas diferentes, ante la misma situación, uno tiene miedo y el otro está tranquilo y le dice, pero ¿por qué te pones así si no pasa nada? Lo mismo con la rabia, lo mismo con la alegría, no es objetivo. Cuando un niño siente alegría, una alegría tremenda, cuando entra a un parque de atracciones y resulta que tiene al lado suyo otro niño que dice, a mí me da igual, esto no me dice nada. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que las cosas de fuera no están causando la emoción del niño. En realidad no funciona jamás así. Es esto de aquí lo que hace, lo que, como decía antes con esta metáfora, abre la puerta a que tú sientas una emoción. La interpretación. Y yo estoy hablando ahora de cómo, de forma natural, sin ningún tipo de intención, con los mapas emocionales personales que cada uno tenemos, cómo reacciona nuestra mente a un estímulo, sin ningún tipo de esfuerzo. Sabiendo esto, por tanto, ¿qué podemos hacer? Cambiar la forma de interpretar la realidad de una forma voluntaria y con esfuerzo, a veces incluso contracorriente. Y eso lo vamos a tener que hacer si lo que queremos es sentir otra cosa. Si no cambiamos eso, vamos a sentir lo mismo de siempre. Gracias, Maribel. Lo que me estás ayudando hoy con lo que dices. ¿Lo ves claro, Maribel? Es que tiene tanto que ver esto con el bienestar emocional. Tiene tanto que ver. Y a veces cuesta tantísimo entenderlo, pero tantísimo, y se pasa tan mal. Cuando entiendes esto y lo trabajas, desde luego que empiezas a ver la vida de otra forma. Desde luego que ya no hay tanto malestar. Y nos está funcionando porque le escucha e intenta poner en práctica lo que le dice. Y a veces cuesta, Lisette. A veces cuesta. Pero con trabajo se puede. Y además, cuando uno está muy, muy intensamente emocionado, con rabia, por ejemplo, con ansiedad, no lo ve. No ve que sea posible siquiera el empezar a verlo de otra forma. Porque no lo ve en ese momento. Están sus pensamientos completamente coherentes con su emoción. Y claro, todo es negativo completamente. Cuando sales de ahí, entonces es cuando realmente puedes empezar a verlo de otra forma. Pero no podemos esperar a que de forma natural nuestros pensamientos cambien. No van a cambiar. Los pensamientos son automáticos, esos negativos sobre todo. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros voluntario. Como digo, a veces contracorriente. A veces, pero claro, ¿por qué lo digo? Porque si cambiamos y somos capaces de hacerlo, de cambiar esos pensamientos,
Bueno, así pensemos, así nos vamos a sentir. Y si empezamos a combatir esos pensamientos con, bueno, en vez de, como decía antes esta chica, Silvia, de su jefa, que decía que es una narcisista, que le grita a todos los demás, es decir, estamos dibujando una realidad completamente negativa de esta persona, es casi el demonio en persona, eso hace que nos enfademos constantemente. Pero ¿y si empezamos a dibujar una realidad diferente, con pensamientos diferentes, que intenten explicar por qué esta persona grita tanto? ¿Por qué esta persona es así? Si empezamos a cambiar eso, empezaremos a mirar a esta persona tan desagradable en principio, tan demoníaca, tan maléfica, de una forma más empática. Empezaremos a entender que en realidad esta persona no está pasándolo bien, que en realidad no tiene intención de nada, solo reacciona a estímulos que le hacen gritar porque no sabe controlarse, casi como un niño pequeño. Cuando empiezas a entender eso no te enfadas tanto, dices, ay, qué lástima. Y la reacción fisiológica es otra. Y ese es el objetivo, que no nos afecten las cosas externas. Y eso no quita que busquemos soluciones a los problemas, pues apartándonos si podemos, cambiando de trabajo si podemos, solo que no podemos entender que es la única solución. No es así. Lo difícil es distinguir entre entender o ceder. Es como que dices, sí, hombre, claro. Y ahora resulta que esta tía que me ha estado machacando y machacando, ahora resulta que va a tener la razón. Ahora resulta que la tengo que entender. Pues sí. ¿Por qué razón? Para que ella se sienta mejor. ¿Por qué razón? Por ella. No es por darle la razón a ella. Es para que tú puedas gestionar tus emociones. Solo eso. Es decir, siempre nos basamos, como veis, en objetivos. Quedé con unos amigos y resulta que entre ellos estaba mi psicóloga. Anda. He cambiado de profesional. Pues muy bien. Es una decisión al final que tienes que tomar. Pero ¿fue por eso solo o por alguna otra razón? Porque no estabas a gusto del todo. Puede ser. Yo creo que cuando uno grita tanto es porque tiene una vida de mierda, con perdón. Claro, es que cuando uno grita tanto, bueno, al menos no tiene por qué tener una vida de mierda en realidad, ¿eh? Es decir, perfectamente podría tener una vida, pues bueno, medianamente buena, pero luego hay estímulos desencadenantes que le generan mucha rabia y no sabe desprenderse de eso. Pero bueno, de todos modos, esa forma que tienes de entenderlo, Carol, cuando ves una persona y intentas entender que en realidad lo pasa mal porque tiene una vida de mierda, desde luego va a ser mucho mejor esto a intentar explicar la forma de gritar tanto como que es mala persona. Mucho mejor intentar entender que en realidad lo que le pasa es que tiene un contexto pues de mierda. A que no se siente igual. Porque eso lo decimos mucho, ¿eh? Es que esta persona es mala, por eso hace eso. Es que disfruta gritando a los demás. No, no disfruta gritando a los demás, os lo aseguro. Nadie enfadado realmente disfruta. A no ser que esté fingiendo el enfado, como decía antes, intentando manipular a la otra persona con una sensación de enfado que no está teniendo. Pero no es eso, evidentemente. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. ¿Algún truco para calmar la ansiedad? Yo creo que para calmar la ansiedad podrías descargar de internet 400 trucos, preguntarle a ChatGPT, por ejemplo. Trucos hay muchos. Lo que pasa es que si lo que tienes es un trastorno de ansiedad, no te va a funcionar. Necesitas terapia. Eso es lo que funciona. Pero bueno, no importa. Trucos. Bueno, mindfulness te puede funcionar, reestructuración cognitiva, todo funciona, pero siempre dentro de una estructura, de una terapia. Eso sí funciona, sin necesidad de fármacos. Si no, pero para la ansiedad lo que más funciona es la terapia psicológica, ¿eh? Por encima de los fármacos. Porque además es que los fármacos
también funcionan, también son efectivos para el trastorno de ansiedad, pero no solo menos, sino que además no te enseña nada. Cuando dejas de tomar fármacos y vuelva a pasarte algo que te desencadene otros síntomas, no has aprendido nada, no sabes anticiparte a lo que te pasa. Sí, la cuenta regresiva, es que hay cientos de técnicas. Y a unas personas le funciona una cosa y a otras otra. Lo difícil es conseguir aquella técnica que te funcione a ti personalmente y cómo la vas a aplicar en el día a día. Es decir, formarte para que al final, por repetición, tú adquieras esa herramienta cuando tengas esa intensidad emocional. Y eso es lo que a veces cuesta. Vale, Maribel. Mañana tenemos a las 11 el directo para suscriptores. ¿Vale? Bueno, me marcho ya, me están esperando. Gracias, gracias, Merce. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Mamen. Hasta mañana, Maite. Adiós, adiós. Estoy aquí leyendo tantos gracias y me cuesta irme. Gracias a todos.